Hola, mi nombre es Luz María Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos del papel de la policía procesal en el sistema de justicia penal. Y para hablarnos de este tema nos acompaña el titular de la Unidad de Policía Procesal de la Policía Federal, el maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Cuauhtémoc, bienvenido, muchas gracias. Luz María. Cuauhtémoc, quisiera que antes de adentrarnos en el papel de la policía procesal, me platicaras un poco acerca de cómo impacta este cambio de sistema a la labor de la policía. O sea, cómo impacta el sistema de justicia penal acusatorio a la labor de la Policía Federal. Claro, Luz María. Primero que nada, bueno, gracias otra vez por invitarme al programa. Siempre es un gusto estar contigo y en este magnífico programa. Y como tú dices, el papel de la policía con el sistema de justicia penal pues impacta fuertemente. La policía hoy con el pues ya no llamarle nuevo sistema, con el sistema ya vigente en todo el país y en todo el territorio y para todos los delitos, el sistema de justicia penal, pues la policía tiene un rol fundamental. La policía, desde que se entera de la comisión de un hecho delictivo, bueno, pues es el primer respondiente, el que tiene que actuar para hacer varias funciones. Las más relevantes, pues por supuesto, evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores, que siga causando más agravio en la sociedad. Tendrá que usar la fuerza de manera legítima y racional para evitar esto. Tendrá que detener en flagrancia a la persona que esté cometiendo algún delito, llenar registros de detención, el informe policial homologado y poner a disposición del Ministerio Público de manera inmediata al detenido. Tendrá también que proteger, por supuesto, a la víctima. Ahora la víctima juega un papel preponderante en la función del policía. Antes el policía se enfocaba solamente al imputado y a lo mejor la víctima quedaba en un segundo plano. Hoy no. Hoy tiene que trabajar con el imputado, con la presunción de inocencia, el debido proceso, en fin, pero darle un papel preponderante a la víctima. Tiene también que ubicar y entrevistar testigos. Ese es otro rol de la policía importante, que no estaba acostumbrada la policía a llenar actas de entrevista de posibles testigos para llevarlos posiblemente a un juicio oral. Tiene también el policía que en constante comunicación con el Ministerio Público tomar decisiones como preservar el lugar de los hechos, fijar el lugar de los hechos y coordinarse con los que llegarían a procesar la evidencia, los indicios y todo el tema de cadena de custodia. Esa es otra labor de la Policía Federal también. A nivel federal, nosotros tenemos las unidades de procesamiento del lugar de los hechos. Estamos formando en cada una de las 7 divisiones que tiene la Policía Federal, pues unidades que ahora, a lo que antes hacían los peritos, ahora la policía es la que se encarga de llegar al lugar de los hechos y trabajar con la escena del delito. Quisiera preguntarte, porque ahorita me estás hablando acerca del trabajo en coordinación que hacen con los ministerios públicos. Siempre, anteriormente se tenían como bastante separadas las figuras de policía y de ministerio público. Ahora, con esta nueva función y con esta coordinación que tienen que tener, ustedes en el momento de capacitar, ¿trabajan de la mano con los ministerios públicos? ¿Ustedes desde un inicio se preparan con ellos? Sí, es un paradigma que afortunadamente estamos rompiendo con las procuradurías estatales, por supuesto a nivel federal, pues con la PGR. Trabajamos en conjunto. Te platico brevemente que desde 2013 se creó un grupo de trabajo federal para la implementación del sistema acusatorio, donde estábamos representados pues los actores federales, la Comisión Nacional de Seguridad por nuestra parte, que representaba a Policía Federal y al sistema penitenciario, la Procuraduría General de la República, el Consejo de la Judicatura Federal, por supuesto Secretaría de Gobernación con la figura de la CETEC, Sedena, Marina, y todos nos conjuntamos para llevar a buen puerto la implementación de la reforma. Específicamente con los ministerios públicos federales, nosotros trabajamos en cada entidad federativa. Como fue entrando el sistema de justicia en el orden federal, nosotros hacíamos talleres interinstitucionales 1 o 2 semanas previas al inicio del sistema y trabajábamos llenado de informes policiales, carpetas de investigación, teorías del caso, en fin, todo un caso como si fuera verídico hasta el final para empezarnos a coordinar con PGR. Hoy puedo decir que, aunque nos falta camino por andar en el tema de alguna manera limar esos años de alejamiento en que había las policías por un lado y los fiscales o el Ministerio Público por otro, estamos entendiendo, y creo que ahí vamos avanzando en este tema, de que si no trabajamos en equipo policía, ese binomio
policía, Ministerio Público, tiene que ser muy fortalecido para que realmente se pueda trabajar correctamente el sistema. Doctor, pues ya me platicas acerca de todas las nuevas funciones de la policía en el nuevo sistema de justicia penal, en el sistema de justicia penal acusatorio, ya no nuevo. Creo que, o considero que es pronto para evaluar, ¿no? Es pronto para evaluar cómo está funcionando. Sí. Lleva pocos meses funcionando a su totalidad. Así es. Pero, ¿cómo es que llega la Policía Federal a este 18 de junio pasado? O sea, ustedes llegan con todas las capacidades que se requieren para operar este sistema de justicia penal. Bueno, sin duda los retos siguen. Es una institución muy grande, la policía, más de 40,000 integrantes la conformamos. Los retos son mayúsculos. El trabajo, como te decía ahorita, pues no solamente es de primer respondiente, sino también procesar el lugar de los hechos, investigar a la par y en coordinación con el Ministerio Público los delitos, participar como testigo en la audiencia de juicio oral, el tema de policía procesal que platicaremos en un momento. Llegamos bien, te puedo decir que estamos tranquilos, hicimos una labor desde el 2013, iniciando 2013, armamos un plan maestro de implementación del sistema penal acusatorio que contenía 7 ejes estratégicos. Estos ejes estratégicos abarcaban las funciones fundamentales como capacitación y difusión, reorganización interinstitucional, tecnologías de la información, equipamiento, infraestructura, en fin, todo el tema jurídico, el andamiaje jurídico y legal que se necesita para que opere correctamente la policía en el nuevo modelo, y avanzamos bien en estos ejes. Nos faltan cosas por hacer, pero creo que estamos en un momento que podemos decir que de los 40,000 elementos de Policía Federal, todos por lo menos tomaron el curso básico para saber estas funciones. Claro, tenemos programas especializados ya muy puntuales para las unidades de procesamiento del lugar, el propio tema de policía procesal, la investigación de los delitos, pero creo que estamos preparados. Y continúan con la capacitación, o sea, no terminó en esa fecha de vencimiento, ¿no? Claro, la capacitación es un tema que debe de seguir fortaleciéndose. El 18 de junio teníamos una meta de que por lo menos los 40,000 elementos de policía hayan tomado el curso básico, pero bueno, la capacitación va a continuar y es un tema que no podemos dejar, como tú lo mencionaste hace un rato. Bueno, pues ya funciona el sistema en todo el territorio para todos los delitos, sin embargo seguimos en una curva de aprendizaje y esta curva va a durar años. Entonces en ese periodo de curva de aprendizaje y de consolidación del modelo acusatorio, pues ninguno de los operadores, por supuesto la policía no es la excepción, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir capacitando. Cuauhtémoc, si te parece bien, como empezamos a hablar del tema ya específicamente de la policía procesal. Claro. Quisiera que me platicaras cuándo es que se crea esta unidad. Hay un documento que tuve la oportunidad de leer y se llama Unidad de Servicios del Sistema de Justicia Penal o se llama Unidad de Policía Procesal. Platícame un poquito esta diferencia. Te comento un poco, gracias, te comento un poco el antecedente. Por el año 2014 o principios de 2015 todavía estaba en el grupo federal de donde trabajábamos todos, no estaba decidido bien dónde iba a quedar las funciones de policía procesal. Ahorita explico de qué se trata esto. En un momento parecía que se quedaban estas funciones el sistema penitenciario. Luego se habló que a lo mejor PGR o que quedarían dentro del Poder Judicial Federal en el Consejo de la Judicatura para cuidar los centros de justicia. Posteriormente se fue decantando el tema hacia que quedara dentro de la Comisión Nacional de Seguridad estas funciones. El comisionado Renato Sales, entonces, bueno, en un grupo de trabajo interno que tenemos en la Comisión Nacional de Seguridad para el andamiaje del sistema, para la consolidación del modelo acusatorio, y trabajamos Policía Federal, Sistema Penitenciario y el Servicio de Protección Federal en este ámbito, como los 3 desconcentrados, órganos administrativos desconcentrados de la Comisión Nacional de Seguridad, pues ahí se definió en coordinación con la Secretaría de Gobernación y ya Presidencia de la República que quedaría en Policía Federal. Estas funciones quedarían en Policía Federal en una unidad de nueva creación, la cual, bueno, somos prácticamente una unidad novel, tenemos vigencia a partir de junio oficialmente, como dice el acuerdo de creación por el Comisionado General de la Policía Federal. Tenemos esa creación.
Junio de este año. Junio de este año. Somos prácticamente una unidad nueva, aunque las funciones sí las veníamos haciendo pues desde que inició el sistema en el orden federal a finales de 2014, con los primeros estados Durango y Puebla que entraron al sistema, pues desde ahí veníamos nosotros en lo que nos decidíamos dónde quedaba esta unidad dentro de Comisión Nacional de Seguridad, pues Policía Federal con la División de Seguridad Regional y de Fuerzas Federales, incluso de Gendarmería que nos ha apoyado, pues hacíamos estas funciones. No es sino hasta junio, te digo, de este año, donde se gradúa la primera generación de nuestros elementos de policía procesal y empezamos a trabajar de manera formal por un acuerdo de creación del comisionado. Ahora, específicamente tu pregunta, ¿por qué se llama unidad de seguimiento al sistema de justicia penal o unidad de servicios del sistema de justicia penal? Bien es cierto que las funciones de policía procesal enmarcan directamente en el tema de servicio al sistema de justicia penal. Son uno de los rubros de servicios previos al juicio. Sin embargo, además de estas funciones dentro de mi unidad, trabajamos todo el tema de la consolidación del sistema penal acusatorio, capacitación, difusión, reestructuras, normatividad, todo lo que tiene que ver con el sistema, además del tema de policía procesal. Por eso es tan amplio el concepto, ¿no? Porque sí, cuando yo oí hablar de la unidad de servicios del sistema de justicia penal era algo mucho más amplio que la policía procesal. Yo quería preguntarte acerca de si esta figura de policía procesal como tal, bueno, tal vez no como tal porque es de reciente creación, se encuentra ya contemplada en la legislación. Por ejemplo, si se hace referencia a la policía procesal en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el Código Nacional se hace referencia de las funciones de la policía procesal, por ejemplo, en cuanto a que la policía tiene que darle seguimiento a los mandamientos judiciales, tiene que custodiar a los imputados, en fin, coadyuvar con las medidas cautelares que dicte el juez. De manera indirecta, entonces, está en varios artículos del Código Nacional referido el tema de policía procesal. Específicamente, el fundamento jurídico que tiene la policía procesal, tanto en el orden federal, que le toca directamente a Policía Federal, como en los estados, que le tocará a las Secretarías de Seguridad Pública en las entidades federativas, viene referido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. El artículo 22 de la Ley Nacional de Ejecución Penal refiere las funciones de la policía procesal. Que también es reciente, ¿no? Es reciente también, te digo, todo esto es reciente, es empacado del último tramo de control de la implementación del sistema antes del 18 de junio, que nos creamos nosotros, salió el último paquete de reformas, vino la miscelánea penal, todo este esfuerzo que se hizo a nivel nacional para que el 18 de junio tuviéramos un sistema acusatorio con todo el andamiaje para que pudiera funcionar, también es reciente. Y además también tenemos 2 protocolos nacionales de actuación aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y por las conferencias conjuntas de secretarios de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, donde especifican los temas de la policía procesal, el Protocolo Nacional de Actuación de Traslados y el Protocolo Nacional de Actuación de Seguridad en Salas. Si te parece, un poquito más adelante vamos a profundizar en cuál es el contenido y cuáles son las funciones de estos protocolos y también en las funciones de la policía procesal. Pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con el tema. Por supuesto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en las redes del canal judicial. También los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando del papel de la policía procesal en el sistema de justicia penal. Y nos acompaña el titular de la unidad de policía procesal en la Policía Federal, el maestro Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Cuauhtémoc, antes de comenzar a hablar de las funciones de la policía procesal, quisiera hacerte
una última pregunta acerca del el cambio en el sistema de justicia. ¿Existía algo parecido a esta figura en el sistema mixto inquisitivo? Bien, una figura que se encargara de las funciones tal cual como hoy lo hace la Policía Procesal, que es una unidad especializada para este tipo de actividades, no la había. Lo que había era, por ejemplo, el tema de los custodios en los juzgados. Bueno, pues ellos de alguna manera trasladaban a los internos para llevarlos ante el juez en el juzgado, a la rejilla de prácticas que todos conocimos en los reclusorios, en fin, y ahí, bueno, se quedaban custodiando al interno. Era una cuestión de traslado y custodia de internos. No así de cuidar los juzgados, porque salvo asuntos de mucho impacto, muy relevantes, delitos de alto impacto, donde se pedía la custodia de los juzgados o incluso el perímetro por algunas autoridades, como no había audiencias orales tal cual, sino todo, como tú bien sabes, pues el sistema era escrito y todo se basaba en un expediente, pues no, esta figura de cuidar el desahogo de las diligencias y de las audiencias no existía como tal. Solamente el tema de los custodios para los imputados o los internos de los centros. Perfecto. Entonces vamos a, si te parece bien, a comenzar a platicar un poco acerca de las funciones. O sea, en junio de este año se crea esta unidad, se firma el acuerdo por el que se crea esta unidad y si te parece bien voy a empezar a hablar de algunas de las funciones que tengo aquí plasmadas, ¿no? Coadyuvar en el seguimiento y supervisión de las medidas cautelares, así como la evaluación del riesgo que instruyan los órganos jurisdiccionales. Claro. Esto, bueno, suena muy bien. Nosotros que conocemos el tema está entendible, pero platícale al auditorio en qué consiste esta función de la Policía Procesal. ¿Cuál es el papel que ustedes juegan en cuanto a las medidas cautelares? Claro. Como bien dices, nos creamos en junio, oficialmente salimos a la luz por un acuerdo de creación del Comisionado General de la Policía Federal en junio de este año, a la víspera del 18 incluso de junio. Sin embargo, desde antes, desde abril, el Comisionado Nacional de Seguridad, don Renato Sales, hace un acuerdo donde instruye a la Policía Federal a crear la unidad con ciertos parámetros, ciertas actividades importantes, por supuesto enmarcada la que tú comentas, el tema de coadyuvar con la autoridad de seguimiento y supervisión a las medidas cautelares, suspensión condicional del proceso y servicios y análisis de riesgo, que son en global los servicios previos a juicio, pues nos compete a nosotros. ¿Y por qué te comento este antecedente de la Comisión Nacional de Seguridad? Porque dentro de la propia Comisión Nacional de Seguridad está también gestándose y fortaleciéndose el órgano específico de seguimiento a las medidas cautelares. Sin embargo, este es un órgano que va a surgir administrativo. Necesita el brazo operador, que es la policía, para que se le dé un seguimiento puntual a la medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Te pongo un ejemplo, un localizador electrónico, un brazalete electrónico que traiga un imputado y que ande en la ciudad, o prohibición de salir de algún territorio, de alguna zona específica de la ciudad. Pues la autoridad de seguimiento a medidas cautelares lo va a monitorear. Sin embargo, ¿quién es el órgano operativo que va a ir por él cuando violente esta medida? ¿O quién va a supervisar que esté cumpliendo correctamente las medidas cautelares? Pues la policía. Y entonces nuestra unidad de policía procesal es la que se va a encargar, en coordinación con la autoridad de seguimiento a medidas cautelares, de estar monitoreando a todas aquellas personas que estén relacionadas con un proceso penal como imputados, pero que no tengan una medida cautelar de prisión preventiva. Ese es el tema de seguimiento a las medidas cautelares. Ahora, el de análisis de riesgo, también coadyuvamos con esta autoridad que te comento de Comisión Nacional de Seguridad, en el sentido de ver qué tanto necesidad de cautela tiene un imputado para que al momento de llegar a la audiencia inicial, tanto el Ministerio Público como la defensa tengan elementos para debatir si merece o no merece una prisión preventiva, y entonces puede quedar fuera dentro de su proceso. Ese es el análisis de riesgo que también nosotros coadyuvamos en hacerlo. Perfecto, Cuauhtémoc. Seguimos avanzando un poco en las funciones, y otra de sus funciones es realizar traslados iniciales, temporales y definitivos de personas y objetos conforme a lo dicten los órganos jurisdiccionales. Esta parte quisiera dividirla en dos, ¿no? El traslado de personas. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a traslado de personas?
Bien, una función importante de nuestra unidad es que cuando nosotros o cuando una persona está relacionada con un proceso penal como imputado, como probable responsable de que cometió un delito, bueno, pues en esta mecánica del sistema acusatorio empieza una metodología de audiencias. En el sistema acusatorio, pues tú sabes muy bien, lo comentamos con el público, que hay audiencias iniciales y una serie de actividades. Audiencia intermedia y una serie de diligencias y actividades, y la audiencia de juicio oral, por decirlo menos. Por lo menos 3 momentos importantes el imputado va a tener que estar en la audiencia. Este traslado de personas entonces se refiere específicamente a que cuando haya una persona retenida en el Ministerio Público, por ejemplo, por un delito flagrante o por un caso urgente, el Ministerio Público integra su carpeta de investigación. Tú sabes que tiene 48 horas para integrar esa carpeta de investigación cuando está trabajando con detenido, y en ese momento entonces nos llama a nosotros para decirnos que va a judicializar un asunto y que pues va a llevarse a cabo la audiencia inicial. Ahí entra una trilogía de coordinación. Nosotros con la Procuraduría General de la República, el Consejo de la Judicatura Federal y Policía Federal nos empezamos a coordinar para llevar a cabo la audiencia inicial. Entonces nuestra unidad va por el imputado a la sede ministerial, a donde esté con la Procuraduría General de la República, y la traslada al Centro de Justicia Penal Federal que corresponda para su primera audiencia. Ese es un traslado inicial que tú referías ahorita, y hacemos varios traslados. No sé si quieras que te los explique ahorita, lo vamos viendo. Hacemos varios traslados de personas en ese tenor, tanto de la sede ministerial al Consejo de la Judicatura Federal, como si se le dictó prisión preventiva ahí, se vinculó a proceso, ahora hay que llevarlo a donde instruyó el juez que compurgue su prisión preventiva. Puede ser al Centro Penitenciario Federal, pero también a los centros penitenciarios locales, o puede ser un hospital, a un psiquiátrico, dependiendo dónde se dé esto. Hay como, digo, variantes. Pero, por ejemplo, la Policía Procesal también participa en los traslados cuando se cambia a una persona que está internada de un centro a otro. Sí, también. Ya ha terminado el proceso, ¿no? Ya cuando están en sentencia, ¿también es la Policía Procesal? Claro, ahí la Ley de Ejecución Penal nos ubica perfectamente el tema de las funciones que hace la Policía Procesal, y entre ellas son los traslados iniciales, que es el que te comento, de sede ministerial a su primera audiencia, a la audiencia inicial del imputado, el traslado temporal, que es el que te comenté después, que es una vez que se le dictó una medida cautelar, inicia su proceso penal ya en la fase complementario formal, y hay que llevarlo a donde va a tener su prisión preventiva. Ese es un traslado temporal, pero a esa persona también hay que sacarla de ahí para volverla a llevar a las audiencias cuantas veces instruya el juez que tiene que estar presente el imputado en su audiencia, y esos son traslados temporales. Al que tú te refieres ahorita, también nos toca, por instrucción de la Ley de Ejecución Penal, los traslados definitivos, ya de personas que terminaron su proceso penal, que son sentenciados ya, pero que bueno, pues tienen como pena una pena de prisión y están en un centro penitenciario. En ocasiones hay que trasladar a esas personas, ahora con la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y lo que refiere la Ley de Ejecución Penal, pues a lo mejor al centro penitenciario más cercano a su domicilio, para lograr la reinserción social. Y bueno, entonces esos traslados también los hacemos nosotros. ¿Cómo es que se capacita a la policía para esta función? Tocas un tema fundamental. Fíjate que, como te comentaba anteriormente, cuando inició el sistema acusatorio allá en los años 2008, 2009, con Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, los jueces se quejaban mucho de que pues no tenían policía que les cuidara la sala, que cuidara a los imputados, al público, al personal, a los operadores que intervenían. No tenían personal. Se les asignó entonces de seguridad pública algún personal, y no era capacitado, y los rolaban aparte constantemente, y entonces salía peor que tuviera gente improvisada y no preparada las salas de justicia y los centros de justicia y cuidando imputados. A raíz de esto entonces desarrollamos en Policía Federal, cuando ya
sabíamos que de alguna manera nos iba a tocar el tema de la policía procesal en el orden federal, y estoy hablando de hace aproximadamente un año, cuando empezamos a ver que podía ser para acá el tema, a desarrollar, abrimos una convocatoria dentro de Policía Federal para esta nueva unidad y formamos a los cadetes con un cierto perfil muy específico de reacción y de proximidad, 9 meses en la Academia Superior de la Policía Federal en San Luis Potosí, los formamos 9 meses en academia, donde venía, por supuesto, todo el tronco común de la función policial, en reacción, manejo de armas, detención, defensa personal, todas las materias jurídicas del sistema penal acusatorio y de criminalística también las saben ellos, y específicamente el último módulo, todos los temas de los protocolos de policía procesal y de traslados. Tuvieron un mes con el que cerraban su formación en Sedena para específicamente funciones de reacción, de traslados y de manejo de armamento en la Secretaría de la Defensa Nacional. Así hemos formado a 2 generaciones ya. Y también cambian los protocolos o, bueno, las medidas de capacitación para la policía procesal, dependiendo del tipo de transporte en el que se vaya a llevar a la persona procesada, porque, bueno, puede ser desde algo sencillo como claro, llevarlo de una agencia del Ministerio Público a la sala, o algunos ya sentenciados que tengan que llevar por avión, por barco. Claro. Sí, el protocolo contempla lo que tú refieres. Pueden ser traslados vía terrestre, pero también aéreo o marítimo. Y el protocolo también ahí planteamos los distintos supuestos que tienen que ver con la logística y el nivel de riesgo del imputado. Puede ser un traslado sencillo, como tú lo refieres, con 1 o 2 radiopatrullas podríamos hacer el traslado, pero también hay traslados que requieren una estrategia específica, de un convoy, donde vengan unidades de radiopatrullas, pero también vengan vehículos blindados específicos para trasladar a este tipo de personas, y ahí vienen vehículos, te comento, les llaman rhinos, les llaman pumas, les llaman, dependiendo, escorpiones, dependiendo el tamaño y las características del vehículo y dependiendo el número de imputados, pues es que utilizamos este tipo de unidades, y la capacitación para manejar estos vehículos es específica, es muy puntual. Es un curso, dependiendo el vehículo, que tienen que tomar los elementos para poder manejarlo y para poder reaccionar en temas como, por ejemplo, una emboscada. Cuauhtémoc, antes de seguir platicando acerca de las funciones, dime cuántos elementos tiene esta unidad para poder cubrir todas estas necesidades, ¿no? Mira, es un mundo de trabajo el que se puede dar con el tema de la policía procesal. Hoy, como te comento, tenemos afortunadamente ya 2 generaciones formadas en academia de personal específicamente seleccionado y apto para llevar a cabo las funciones. La primera generación fueron 116 elementos, se graduaron en un evento con el secretario de Gobernación, y la segunda generación que tenemos son 168 elementos ya también graduados, más personal de mando y administrativo. Tenemos aproximadamente 320, 325 personas ahorita en mi unidad. Como programamos la proyección de nuestro plan maestro de ejecución de la Policía Procesal nos refiere, y así lo aprobó el Comisionado Nacional de Seguridad y el Comisionado General, que cerremos el año con 680 elementos. Sin embargo, nos seguimos quedando cortos en la función, porque el Poder Judicial de la Federación tendrá 44 centros de justicia, con en algunos 2 o hasta 3 salas de audiencia en cada centro de justicia en todo el país. Entonces, si estamos proyectando que mínimo tendría que haber entre 10 y 15 elementos por sala de audiencia para reaccionar para cualquier cuestión, además de los que hacen los traslados, esta cifra de 680 para el año que entra se tiene que duplicar. Y con eso cubren más o menos ya las necesidades de policía procesal en el país. Sí, con 1.300, 1.350 elementos. El ideal, y nosotros así lo proyectamos, es llegar a 1.500. Con 1.500 elementos estaríamos cubriendo estas funciones que te estoy comentando ahorita. Perfecto, Cuauhtémoc. Seguimos con las funciones y seguimos hablando de los traslados, pero ahora me gustaría que habláramos de los traslados de objetos. ¿A qué nos referimos? Me suena cadena de custodia. Así es.
Cuéntanos un poquito. Así es, Luz María. El tema, como tú sabes, del manejo de los objetos, los indicios, la evidencia, los medios de prueba materiales a presentar en juicio, pues con el sistema acusatorio cobran una relevancia importantísima. Y tanto el fiscal como la defensa están muy pendientes de cómo se va manejando el tema de el levantamiento, el embalaje, el etiquetado, el llenado de los formatos de cadena de custodia de los indicios, los traslados de esta evidencia desde el lugar de los hechos a la bodega de resguardo de evidencia y bueno, y los traslados que sufra después. Tiene que esa evidencia a lo mejor ir a gabinete, a servicios periciales a que se le practiquen ciertas pericias, o luego puede o debe, si el asunto llega a juicio, pues presentarse esa evidencia en juicio oral para que sea expuesta ante el tribunal de enjuiciamiento. Como viene nuestro acuerdo de creación y vienen los protocolos, bueno, nos haríamos cargo de manejar todo este traslado de evidencias. Desde que es recolectada en el lugar de los hechos, llegaría a una unidad nuestra, y digo llegaría porque todavía no lo estamos haciendo ahorita. Estamos nosotros en un proceso también, igual que el sistema acusatorio, de consolidación, de equipamiento, de llegar más personal. Entonces el personal que tenemos ahorita lo estamos dedicando a salas de audiencia y apoyar en los traslados. Pero ya que tengamos este estado de fuerza ideal que te comento, ya he hablado con PGR y nos estamos coordinando para que nosotros también hagamos los traslados de la evidencia desde el lugar de los hechos hasta que llegue a juicio oral, incluso presentando la evidencia en juicio oral. Ustedes serían los responsables de esa parte del eslabón de la cadena de custodia, no como tal de toda la cadena de custodia. No como tal de toda la cadena de custodia, porque eso le corresponde al Ministerio Público. Nosotros haríamos los traslados, es decir, seríamos un eslabón más de esa cadena de custodia al momento de llevarla a presentar a juicio, o si el Ministerio Público nos pide apoyo para trasladarla a una o a otra bodega de evidencias o a uno o a otro laboratorio. Pero seríamos solo un eslabón de la cadena de custodia donde el responsable, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público. ¿Quiénes más son parte de este eslabón? ¿Serían ustedes, Policía Procesal, claro, Ministerio Público, peritos? Sí, mira, los eslabones de la cadena de custodia pueden ser tan vastos y variados como que el primer respondiente es el primer eslabón. La policía que procesa el lugar de los hechos, la policía con capacidades para procesar la escena del hecho delictivo, sería otro eslabón. Los peritos, estaríamos hablando de otro eslabón. La policía de investigación, la policía ministerial, perteneciente a las procuradurías, sería otro eslabón. El Ministerio Público otro. La defensa incluso, con los peritos e investigadores de los defensores, serían otros eslabones. La policía procesal, entonces, seríamos otro de los eslabones. ¿Me podrías platicar cómo es que se capacita también a la policía en materia de cadena de custodia, del cuidado de la cadena de custodia? Sí, el tema de la cadena de custodia pues cobra una relevancia importante, como lo platicábamos hace un rato, y generalmente quienes han fallado históricamente en el manejo de los indicios y la evidencia por falta de capacitación, por falta de equipo, por falta de personal, pues es la policía. En un sistema mixto o inquisitivo como el que ya dejamos de lado, aunque siga habiendo asuntos vigentes en ese sistema hasta que se agoten, pues no pasaba tanto a nivel procesal. Criminalísticamente hablando sí se complicaba la investigación, pero procesalmente, si se rompía la cadena y si el policía levantaba un indicio con sus manos sin tener guantes, o no seguía un embalaje correcto, o no el destino del indicio no era bien claro, pues no pasaba mucho procesalmente. El Ministerio Público podía utilizar ese indicio, ese elemento de prueba o ese peritaje que emanara de ese indicio. Hoy no. Hoy en el sistema acusatorio, si se rompe alguno de los eslabones de cadena de custodia, algún procedimiento de la cadena de custodia, pues eso crea una duda importante en el juez. Un defensor hábil va a tomar ese tema como suyo, como una fortaleza, y va a exhibir el trabajo de la policía. Entonces, en Policía Federal nosotros capacitamos a todo. Este curso básico que te comentaba en un inicio que tenemos, varias de esas horas las dedicamos al tema de cadena de custodia, preservación y procesamiento del lugar de los hechos, pero luego tenemos cursos especializados específicos, desde CIDEPOL los creamos en su momento y ahora se siguen dando, específicos del manejo de cadena de custodia y del lugar de los hechos. Tenemos dos protocolos nacionales de actuación que los hicimos también en su momento con el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El Protocolo Nacional de Actuación de la Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de los Hechos, que con orgullo debo decir que la Policía Federal ahí marcó un parámetro importante para la elaboración de estos protocolos, y la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Así nos especializamos. El hecho de que existan estos protocolos nacionales quiere decir
que a nivel nacional están homologadas pues los formatos y los procedimientos. Así es. El objetivo de que en este grupo de trabajo federal naciera el hacer estos protocolos nacionales de actuación y que se elevaran al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública participó específicamente el secretario de Gobernación con varias reuniones que tuvimos con su grupo de asesores, participó PGR, Comisión Nacional de Seguridad, y específicamente nosotros, Policía Federal. El objetivo de esto era que a nivel nacional se homologara el proceder de las policías para los temas tan delicados como el de primer respondiente, el procesamiento del lugar de los hechos y la cadena de custodia. Primero tendríamos que homologar la capacitación. Y entonces los protocolos hoy sirven de un instrumento, marco y base para la capacitación homologada a nivel nacional. Necesitamos hacer una pausa nuevamente, pero volvemos con este tema. Claro. Al auditorio, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del papel de la policía procesal en el sistema de justicia penal y nos acompaña el titular de la Unidad de Policía Procesal, el maestro Cuauhtémoc Vázquez. Cuauhtémoc, si te parece bien, continuamos con las funciones de la Policía Procesal. Una de las funciones que ya habíamos tocado previamente en los bloques anteriores era el de mantener el orden en las salas de audiencia y mantener la seguridad de los imputados, las partes y en general de todos los asistentes. Esto es una de las funciones más nuevas, no Claro. existía esta figura o esta función previamente en el sistema mixto. ¿Cómo es que están capacitados o cómo es que desarrollan esta función? Ustedes están afuera de las audiencias, dentro de las audiencias. ¿Qué es lo que tienen que cuidar primordialmente en el desarrollo de la audiencia? Claro. En nuestra unidad nosotros tenemos presencia ya con esta segunda generación que te comento, que está próxima a trabajar ya en todo el país. En todos los centros de justicia penales federales tenemos presencia. Parte de lo nuevo que tú comentas, de tener estos nuevos centros de justicia donde están las salas de audiencia orales, es que nosotros tenemos también un espacio físico dentro de ese centro de justicia. Si tú vas a esos centros de justicia penales federales, vas a encontrarte un lugar, oficinas del Ministerio Público, oficinas de la Defensoría, y hay oficinas de la Policía Procesal dentro de ese centro de justicia. Ahí nosotros tenemos un encargado que se encarga de coordinar a los 15 o 20 elementos de policía procesal que tenemos por centro de justicia y las funciones que realizan específicamente en las salas de audiencia. Cuando hay una audiencia, nosotros dividimos las funciones en dos grandes rubros. Uno es cuidar al imputado, que está ahí adentro, que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que procurar, tenemos que ver por él y tenemos que cuidar su seguridad y la de terceros, que no se nos vaya a escapar, que no se vaya a lastimar, que si necesita alimento, medicinas, en fin. Y el otro gran tema dentro de los centros de justicia es cuidar la seguridad de las salas de audiencia. Como tú sabes, vía el principio de publicidad, pues las audiencias son públicas, entran medios de comunicación, entran público en general, entran académicos, en fin. Tenemos que cuidarlos a ellos, de la seguridad de los que están dentro de la sala, la seguridad de los jueces, el tribunal de enjuiciamiento, los fiscales, la defensoría, los testigos que van a presentarse en juicio. Esa es otra de las funciones. Cuidamos y custodiamos y vigilamos a los testigos que vayan a una audiencia de juicio oral, y durante todo el desarrollo de la audiencia, puede durar 1, 2 o 3 horas, tenemos por lo menos 3 elementos. En el asunto más sencillo que nos podamos ubicar,
siempre tiene que haber por lo menos 3 elementos. Hemos tenido audiencias donde estamos dentro de la sala con 20 elementos, de los cuales uno de ellos tiene que estar armado y los otros 2 no van a estar armados. Parte del protocolo así lo indica, pero dentro de la sala esa es la logística. Unos cuidan al público, otros cuidan a los operadores, a los que están ahí trabajando, juez, Ministerio Público y Defensa, y otros cuidan a los imputados o las imputadas que estén ahí presentes. En asuntos de alto impacto, además, cuidamos el exterior en coordinación con otras autoridades, como puede ser Sedena y Marina. Cuidamos el exterior y todo el perímetro. ¿Tienen como pues medidas de seguridad para el ingreso de la gente y esa es responsabilidad de ustedes o de la gente que administra las salas? Claro, nosotros trabajamos en coordinación con las autoridades del Consejo de la Judicatura Federal, que se encargan de cuidar las instalaciones, el edificio, los ladrillos, lo cuidan el Consejo de la Judicatura Federal con su unidad de seguridad. Tienen ellos unos protocolos y trabajamos en estrecha coordinación. Nosotros somos responsables de cuidar al imputado y de cuidar a las personas dentro de la sala de audiencia oral, no fuera, a menos que el delito lo amerite. Si es un delito de alto impacto, pues entonces sí, nosotros cuidamos y fortalecemos todo el centro de justicia, incluso el perímetro afuera, en coordinación con otras autoridades. También en esta función se habla de implementar medidas de apremio para conservar el orden. ¿A qué se refieren con estas medidas de apremio? Sí, nosotros trabajamos mucho de la mano con el juez. El juez es la autoridad máxima dentro de una sala de audiencia y en el sentido de que una persona del público o incluso de los testigos, en fin, esté violentando el orden de la sala o pueda poner en riesgo alguna de la seguridad, nosotros siguiendo la coordinación con el juez podemos llamarle al orden primero. Podemos pedir que se retire de la sala de audiencia, podemos quitarle celulares, bolsas, todo lo que esté, lo que tenga y que pueda fungir como alguna distracción o un riesgo en la audiencia, y ya será también una medida, ya esa impuesta por el juez y nosotros la vamos a llevar a cabo, que pueda tener hasta un arresto la persona, ¿no? Esa medida ya la impone el juez y nosotros coadyuvamos con eso. Cuauhtémoc, continuando con las funciones y volviendo al tema de que es la función de la policía procesal, es un poquito más allá. Ustedes tienen como dentro de sus funciones el capacitar en materia del sistema de justicia penal. Así es. Se cuenta con un plan de capacitación ya posterior a la implementación, sí, lo que sería un plan de consolidación del sistema. Por supuesto. Parte de cómo dejamos de lado, trabajando con CIDEPOL, el programa de implementación, ahora nuestra unidad que también estuvo a tu cargo, sí, ¿no? Que también estuvo ese tema a nuestro cargo en su momento. Ahora, bueno, pues migramos al tema operativo, 100% operativo de la Policía Procesal, pero otra gran área mía, de hecho es una Dirección General Adjunta del Sistema Penal Acusatorio, se encarga de todo el consolidación del sistema, y ahí en ese tenor te comento muy breve, Luz, que tenemos indicadores de seguimiento, un tablero de control para ver cómo va funcionando la Policía Federal en esto. Tenemos un call center, un número de atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año, para que cualquier duda que tenga alguno de nuestros elementos en la operación ya del sistema nos puedan contactar. Y tenemos también todavía en coordinación con CIDEPOL los programas de capacitación ya especializados. Por ejemplo, estamos a punto de iniciar con alguna de las divisiones de la Policía Federal el llenado de formatos y actas y informe policial homologado. Voy a mencionar alguna más, brindar asesoría a los integrantes de la Policía Federal en materia de sistema de justicia penal, que va muy de la mano con lo que me estabas platicando. Proponer el equipamiento básico para las funciones de la Policía Federal, que eso también creo que es una gran labor, porque ahí tienes que ir más allá de la policía, claro, de la Policía Procesal, sino a todas las divisiones de la policía. Así que es pues un trabajar, nada más que tal vez en otra ocasión nos dará tiempo para ver todo un programa del equipamiento que necesita. Eso da para todo un programa. Sí, claro. Sí. Y otra de las funciones muy importantes que sí quisiera que nos contaras un poco es acerca de implementar acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales para la atención de víctimas. Ya me platicabas de inicio que el policía procesal tenía que dar también atención a las víctimas. ¿Cómo es que se capacita y cómo desarrolla esta función la policía? Claro,
La policía, parte de los retos de nuestra unidad es precisamente consolidar el trabajo de la policía, de todas las divisiones de la Policía Federal y sobre todo de aquellas que están en campo. La división de Seguridad Regional, la división de Fuerzas Federales, la división de Gendarmería, pues están por sus funciones en despliegue nacional y en mucho contacto con la ciudadanía. A ellos, bueno, pues los entrenamos y se está capacitando y equipando en el tema de primer respondiente, procesamiento del lugar, cadena de custodia, investigación del delito, por supuesto, pero específicamente para el tema de víctimas, como sabemos, hay una ley también nacional de víctimas, hay protocolos, estamos desarrollando en coordinación incluso con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, protocolos de actuación para la atención a la víctima, cartilla de derechos. Ya no solo se le leen los derechos al detenido, se le tienen que leer los derechos a la víctima o al ofendido del delito y se le tiene que acompañar. La capacitación que nosotros llevamos es este tema precisamente de los derechos de la víctima de la mano con los derechos humanos y el debido proceso, así tendría que ser. Y el policía entonces tiene desde que oír y orientar a la víctima, darle alimento, darle vestimenta, lo que vemos incluso en las películas cuando la policía tapa a la víctima y la ropa y atención psicológica. Ese tema lo tenemos que hacer ahora nosotros. Cuauhtémoc, en esta función se habla de una coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. Aquí todo el tiempo, todo el programa he querido hacerte una pregunta, ¿no? Que no por dejarlo al final es menos importante. ¿Existe esta figura o contempladas estas funciones para los estados? O sea, ¿existirá la policía procesal local o ya existe en algún estado? En algunas entidades existe ya, como te comentaba, pues, bueno, por la dinámica que implica el sistema acusatorio de audiencias en una serie de vertientes, pues tiene que haber un cuerpo de seguridad que cuide las salas de audiencia, que cuide a los participantes, al imputado, que haga los traslados del mismo. En algunas entidades existe esta figura, te puedo citar Chihuahua, que fue pionera además en México en este tema, te puedo citar Durango, Guanajuato, en fin. Sin embargo, en la mayoría de ellas, como te decía al principio, hay elementos que cubren esta función, pero no son propiamente de una unidad especializada, son elementos que van porque les tocó el servicio de estar ahí, pero no saben muchas veces ni qué están haciendo ahí. Y esto me preocupa porque cuando se dé un evento que tengan que reaccionar en coordinación, probablemente no lo puedan hacer bien. Estamos trabajando con las entidades federativas, en coordinación incluso con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para poder entonces subir un programa que urge en México de profesionalización a niveles estatales de la policía procesal. Y ¿están obligadas los estados, porque bueno, aquí ya me hablas de profesionalizar, pero están obligados a crear estas unidades? Claro, la Ley Nacional de Ejecución Penal que te comentaba en un principio, este artículo 22, refiere que las funciones de policía procesal recaerán a nivel federal en la Policía Federal, pero en las entidades federativas, en los órganos de seguridad pública. Están obligados a crear esta función y a seleccionar, primero capacitar y luego especializarlos en estas dinámicas. El sistema de justicia penal acusatorio no funcionaría de manera integral sin la figura de la policía procesal. No funcionaría porque no habría una autoridad especializada que se encargara de cuidar a los imputados, ¿no? Que se encargara de trasladarlos, de manejar la evidencia, de cuidar a los testigos en la audiencia de juicio, cuidar que no se comuniquen entre sí antes de entrar a juicio, custodiar al público, filtrar los accesos de la sala de audiencias. Entonces, bueno, pues no habría un modelo óptimo de funcionamiento. Somos un poco el tema, y así lo he dicho en algunos foros, como los marshals de Estados Unidos que cuidan las salas, las cortes de justicia allá y a los funcionarios. Esa unidad pues no existía antes en México y es el papel que viene ahora a ser la policía procesal. ¿Cuándo comenzarán a realizar sus funciones al 100%? ¿No? Porque me hablas, por ejemplo, que ya están realizando las funciones de traslado, realizando las funciones de custodia de las salas, sí, pero falta lo de la cadena de custodia. Claro. ¿Cuándo la Policía Federal, esta unidad de policía procesal, estará ya realizando las labores al 100%?
Yo también así lo refiero en varias ocasiones. Estamos por pasos avanzando. Ahorita vamos, me parece que en el segundo nivel de 4 que quiero escalar. Ahorita tenemos la segunda generación de policía procesal trabajando ya activamente. Nos faltan otras 2 para llegar al número ideal de que el año que entra trabajaríamos con 1,500 elementos en esta unidad nueva de Policía Federal. Nos falta también recibir equipamiento, nos faltan vehículos, nos falta armamento, nos faltan kits de criminalística para poder llegar a este óptimo que tú comentas. Por lo menos hoy te puedo decir que tenemos presencia en todos los centros de justicia del país y que todo el tema de seguridad en sala se cumple correcto y conforme al Protocolo Nacional de Actuación. Sin embargo, para el tema de traslados, hoy todavía nos tenemos que apoyar de varias de las divisiones de Policía Federal. Agradezco incluso estas cámaras para la División de Gendarmería, Fuerzas Federales y Seguridad Regional nos apoyan por el tema de que nos faltan estado de fuerza, nos faltan hombres y mujeres que se dediquen a esto y nos falta equipo. Yo considero, y así está trazado en nuestro plan, que hacia mediados del año que entra podemos llegar al óptimo funcionamiento de la unidad. ¿Cuáles son los principales retos para ti como titular de la unidad de policía procesal y para la institución en materia de la correcta aplicación o consolidación del sistema de justicia penal acusatorio? Bien, aquí yo lo dividiría en 2 unidades. Por un lado, lo que comentas, el reto de la consolidación del sistema de justicia penal, terminar de desarrollar los sistemas informáticos que tenemos ya avanzados en un tablero de control para seguimiento de indicadores de gestión y de operación, ese sistema de interoperabilidad donde nos estamos conectando vía sistemas con el Poder Judicial de la Federación, con la Procuraduría General de la República y con el sistema penitenciario federal. Ese es un reto. El tema de seguir con la capacitación especializada, ya muy puntual de las áreas de oportunidad que detectemos, bueno, pues fortalecer el tema de la capacitación especializada y por el otro lado el tema de la policía procesal. Hacia finales del año, finales de este año, principios del año que entra, tenemos que tener ya consolidado el cuerpo de policía procesal con esas funciones que te comento y coadyuvando con los operadores, tanto PGR como Poder Judicial de la Federación, también vía un sistema informático. Esos son los principales retos que yo ubico ahorita. Cuauhtémoc, pues nuestro tiempo se terminó y te agradezco muchísimo que hayas venido a platicarnos de la labor tan importante que de la policía procesal dentro del sistema de justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luz María, por invitarme. Al auditorio los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.